Mi hijastro vendió por internet la guitarra de mi padre muerto para comprarse una consola. Cuando descubrí que había desaparecido, pensé que alguien había entrado en casa. Mi esposa sabía la verdad, y, cuando le reclamé, me pidió que dejara de exagerar porque, según ella, solo era madera vieja. Esa frase terminó haciéndome más daño que la venta. La guitarra volvió a mis manos unos días después. Mi matrimonio no. Me llamo Néstor. Tenía 49 años cuando ocurrió. Llevaba casi 7 años casado con Verónica y conocía a su hijo Adrián desde que tenía 12. Cuando entré en su vida nunca intenté convertirme en su padre. Adrián tenía uno. No era especialmente presente, pero existía, hablaba con él y aparecía de vez en cuando. Yo entendí desde el principio que mi lugar no era competir. Intenté ser otra cosa. Un adulto estable. El hombre que estaba en casa. El que podía llevarlo a entrenar si Verónica trabajaba. El que le prestaba el coche cuando empezó a conducir. El que pagó parte de su primera computadora porque la necesitaba para estudiar. El que reparó su bicicleta 2 veces. El que se levantó de madrugada para ir por él cuando una fiesta terminó mal y ninguno de sus amigos podía manejar. Nunca le pedí que me llamara papá. Nunca le recordé cada gasto. Nunca le dije que debía agradecer que yo estuviera ahí. Quería que nuestra relación funcionara precisamente porque no era sencilla. Y durante mucho tiempo funcionó. No éramos padre e hijo, pero tampoco éramos extraños. Por eso la guitarra dolió todavía más. La guitarra había pertenecido a mi padre, Esteban. No era una pieza de colección. No tenía una firma famosa. No perteneció a ningún músico conocido. Si la hubiera llevado a una tienda, probablemente habrían mirado el año, el desgaste, alguna reparación y me habrían dado una cifra normal. Pero para mí no era una guitarra normal. Mi padre la compró cuando tenía poco más de 20 años. Nunca fue músico profesional. Trabajaba de mecánico y tocaba por las noches, los domingos o cuando algún amigo llevaba cerveza y ganas de cantar. Cuando yo tenía 13 años, me enseñó mis primeros acordes con esa guitarra. Do, sol, re. Me costaba cambiar los dedos con rapidez y él se burlaba de mí. Vas a romperte la mano antes de tocar una canción completa. Tú tampoco eres tan bueno. Pero yo soy el que tiene la guitarra. Era una de esas bromas que parecen pequeñas hasta que la persona ya no está. Años después, cuando enfermó, dejó de tocar tanto. Sus manos le temblaban. A veces sacaba la guitarra, apoyaba los dedos y se quedaba quieto. Después murió. Cuando mis hermanos y yo repartimos sus cosas, no pedí relojes, herramientas caras ni muebles. Solo dije, quiero la guitarra. Uno de mis hermanos incluso se rió. Llévatela. Nadie más la quiere. Perfecto. Yo sí. La guardé durante años. La tocaba de vez en cuando. No todos los días. Ni todas las semanas. Pero cuando la sacaba, reconocía cosas que cualquier otra persona habría pasado por alto. Una pequeña marca junto al puente que mi padre hizo al golpearla sin querer contra una mesa. Una reparación discreta en un lateral. Una correa oscura que él se negó a cambiar durante años. Dentro de la funda había una púa vieja que ya ni siquiera usaba. No necesitaba tocarla para saber lo que significaba. Adrián lo sabía. Verónica también. Nunca escondí la historia. Una vez, cuando Adrián tenía unos 15 años, quiso aprender guitarra y le presté una eléctrica barata que yo tenía. Señaló la de mi padre. ¿Y esa? Esa no. ¿Por qué? Era de mi papá. No puedo tocarla. ¿Conmigo? Sí. Solo no la saques sin preguntarme. Le expliqué. Le conté que mi padre había muerto. Le mostré una foto antigua donde aparecía tocándola. Adrián la miró un rato y asintió. Está bien. Años después volvió a preguntarme. ¿Todavía funciona? Claro. Pensé que esas guitarras viejas se arruinaban. Si las cuidas, no. Así que no existe una versión de esta historia donde Adrián no supiera. Lo sabía. Ese detalle es importante. Porque después intentaron convertir lo que hizo en un error de juventud. No fue un accidente. Fue una decisión. El problema empezó con una consola. Adrián tenía 19 años. Estudiaba y trabajaba algunas horas los fines de semana. Tenía una consola que todavía funcionaba, pero acababa de salir un modelo que sus amigos estaban comprando. Durante semanas habló de ella. Tiene mejor rendimiento. Todos se están cambiando. La que tengo ya va lenta. Un domingo me mostró el precio. Era más de lo que yo estaba dispuesto a pagar por algo que no necesitaba. Si quieres esa, ahorra. Puso cara de fastidio. Me faltaría muchísimo. Entonces te toca esperar. ¿Podrías ayudarme? Puedo ayudarte con una parte cuando hayas juntado la mitad. No le gustó. Para otras cosas si hay dinero. ¿Qué otras cosas? No sé. Siempre dices que no. Pagué parte de tu computadora el año pasado. Eso era para estudiar. Exactamente. Verónica intervino. Néstor, todos sus amigos tienen la nueva. Entonces sus amigos tuvieron suerte. Podrías ser un poco flexible. Estoy siendo flexible. Le dije que ahorre la mitad y vemos la otra.
Adrián se levantó de la mesa. Olvídalo. No discutí. A los 19 años, molestarte porque alguien no te compra una consola no es una tragedia. Pensé que lo olvidaría. O que ahorraría. O que vendería la consola vieja. Eso habría sido lógico. Lo que hizo fue vender algo mío. 2 semanas después llegué del trabajo un viernes y pensé en tocar un rato. Había sido una semana pesada. Nada grave. Solo cansancio. Fui donde guardaba la guitarra. La funda no estaba. Al principio pensé que Verónica la había movido. Cambiaste de sitio mi guitarra. Ella estaba revisando algo en el teléfono. No me miró. ¿Cuál? Esa pregunta me pareció rara. La de mi padre. No, no está. Seguro la moviste tú. No, mira bien. Volví a revisar. No estaba. Busqué en otros lugares absurdos. Un armario. El cuarto donde guardábamos cajas. Incluso pregunté si alguien había limpiado y la había puesto en otro sitio. Nada. Empecé a sentir esa clase de inquietud que crece rápido. Verónica, ¿entró alguien estos días? No, Adrián la tomó. Ella tardó demasiado. Solo 1 o 2 segundos. Pero cuando conoces a alguien durante años, 2 segundos pueden ser una respuesta completa. Pregúntale a él. La miré. ¿Por qué tengo que preguntarle a él? Néstor, no sé. ¿Tú sabes algo? No empieces. Esa frase me puso alerta. ¿Dónde está la guitarra? Suspiró. Habla con Adrián. Fui directo a su habitación. Golpeé la puerta. Adrián. ¿Qué? Sal un momento. Estoy ocupado. Ahora. Escuché movimiento. Abrió con expresión molesta. ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi guitarra? No respondió. Ni siquiera fingió no saber. Adrián. Miró hacia donde estaba su madre. Yo la vendí. Durante unos segundos pensé que no había entendido. ¿Qué dijiste? La vendí. Mi guitarra. Sí. La guitarra de mi padre. Sí. Sentí que me faltaba aire. ¿Por qué? Miró al suelo. Necesitaba dinero. ¿Para qué? Otra pausa. Y entonces vi la caja. En un rincón de su habitación. Una caja nueva. Con el dibujo de la consola. Lo miré a él. Luego a la caja. Después otra vez a él. Vendiste la guitarra de mi padre para comprar eso. No fue suficiente solo con la guitarra. La respuesta me dejó tan sorprendido que casi me reí. Eso es lo que vas a aclarar. Néstor, ¿cuánto te dieron? 600. ¿600 qué? Dólares. Cerré los ojos un segundo. ¿Dónde? Por internet. ¿A quién? No sé. Un tipo. Quiero la publicación. Ya está vendida. Quiero la publicación. Verónica llegó detrás de mí. Néstor, cálmate. Me giré. Tú sabías. Baja la voz. Sabías que vendió la guitarra. Me enteré. ¿Cuándo? Después. Adrián miró a su madre. Fue un gesto pequeño. Otra cosa que no me gustó. ¿Después de qué? Después de que la vendió. Y no me dijiste nada. Ya estaba hecho. Me quedé mirándola. Ya estaba hecho. Sí. ¿Qué querías que hiciera? Que montara un escándalo. Quería que me dijeras que tu hijo había vendido algo mío. Adrián cometió un error. Él habló desde atrás. No la usabas casi nunca. Giré hacia él. Eso no te hace dueño. Pensé que ni te darías cuenta tan rápido. No sé cuál de las dos frases fue peor. Que no la usaba. O que esperaba que no me diera cuenta. ¿Sabías de quién era? Sí. ¿Sabías que era de mi padre? Sí. ¿Sabías que mi padre murió? Adrián se puso incómodo. Sí, ya sé. Entonces explícamelo. Quería la consola. Lo dijo como si esa frase fuera capaz de sostener todo. Quería la consola. Miré la caja otra vez. Devuélvela. ¿Qué? ¿La consola? Devuélvela hoy y consigue el dinero. Verónica se interpuso. No, la miré. ¿Qué significa no? No vas a quitarle algo que ya compró. Lo compró vendiendo algo mío. Ya hablaremos de consecuencias. Esta es la consecuencia. Néstor, estás muy alterado. Claro que estoy alterado. Es una guitarra. La frase salió de ella. No de Adrián. De mi esposa. Yo ya estaba enfadado, pero todavía pensaba en recuperar el objeto. Todavía veía el conflicto como algo que podía resolverse con dinero, una devolución y una conversación seria. Entonces Verónica añadió. Por favor, deja de hacer esto enorme. Solo era madera vieja. Me quedé quieto. Adrián también. Creo que incluso él supo que su madre acababa de cruzar algo. ¿Qué dijiste? Verónica respiró hondo. No quise decirlo así. Repítelo. Néstor. Repítelo. Dije que es una guitarra vieja. Nada más. No, dijiste madera vieja. Porque lo es, físicamente. No levanté la voz. No hizo falta. Para ti. No estoy diciendo que no tenga valor sentimental. Acabas de decir exactamente eso. Estoy diciendo que se puede reemplazar. Ahí sentí algo distinto a rabia. Fue decepción. Una de esas decepciones que no explotan. Se acomodan. Se quedan. No se puede reemplazar. Podemos comprarte otra mejor.
Mi padre no tocó otra mejor. Verónica miró hacia Adrián. No quiero que esto se convierta en algo que rompa la familia. No fui yo quien vendió la guitarra. Ya sé. No fui yo quien decidió callarlo. Ya sé. Y tampoco fui yo quien acaba de llamar madera vieja a algo que sabes lo que significa para mí. Se quedó en silencio. Adrián intentó intervenir. Puedo comprarte otra cuando tenga dinero. Lo miré. No quiero otra. Entonces no sé qué quieres que haga. Quiero mi guitarra. Ya la vendí. Por eso vas a mostrarme la publicación. Negó. No puedo recuperar algo que ya compró otra persona. Eso lo decidiré yo. Se va a poner raro. Adrián, vendiste propiedad ajena. Si hace falta, presento una denuncia y explicamos todos cómo ocurrió. Su expresión cambió. Verónica también. No vas a denunciarlo, dijo. Dame la publicación y no tendremos que descubrir hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Es tu hijastro. Y esa era mi guitarra. No puedes tratarlo como delincuente. No estoy hablando de cárcel. Estoy hablando de localizar algo que nunca tuvo derecho a vender. Adrián sacó el teléfono. Está bien. Me mostró la plataforma. La publicación seguía visible como vendida. Vi las fotos. Mi guitarra apoyada contra la pared de nuestra casa. Mi funda. La marca junto al puente. La correa de mi padre. Todo fotografiado por Adrián como si fuera una lámpara vieja de garaje. Título: Guitarra acústica vintage en buen estado. Descripción: era de la familia. Casi no se usa. Era de la familia. Tuve que leerlo 2 veces. De la familia. Adrián se encogió de hombros. ¿Qué querías que pusiera? Que no era tuya habría sido un comienzo. El comprador aparecía con nombre de usuario. Adrián tenía los mensajes. Abre la conversación. Eso es privado. Lo miré. ¿Abrió? El comprador se llamaba César. Había preguntado varias cosas. Estado. Daños. Procedencia. Adrián había escrito. Era de mi abuelo, pero nadie la usa ya. Mi abuelo. Cerré los ojos un segundo. Ni siquiera era su abuelo. Era mi padre. Pero usar esa palabra hacía que la historia sonara legítima. Como si fuera una herencia familiar que un nieto podía vender. Leí otra pregunta. César preguntó si de verdad se podía vender, porque parecía una guitarra con años. Adrián respondió que sí, que era suya. Ahí terminé. Mándame el contacto. Néstor. Ahora. Me lo envió. Guardé las capturas. Verónica me observaba como si yo estuviera convirtiendo un error pequeño en una investigación criminal. ¿Vas a llamar a ese hombre esta noche? Sí. Déjalo para mañana. No. Estás obsesionado. Mi guitarra lleva varios días en manos de alguien que no sabe cómo salió de mi casa. No va a desaparecer. Tú tampoco ibas a dejar que desapareciera y aquí estamos. Eso le dolió. No me arrepentí. Escribí a César. Hola. Soy el propietario real de la guitarra que compraste hace unos días a Adrián. Esa guitarra perteneció a mi padre fallecido y fue vendida sin mi autorización. No te culpo a ti. Necesito hablar contigo para intentar recuperarla. No respondió de inmediato. Pasaron 20 minutos. Luego escribió que no entendía, que Adrián había dicho que era suya. Le respondí que lo sabía y que Adrián había mentido. César preguntó cómo sabía que yo no estaba intentando estafarlo. Era una pregunta razonable. Le envié una foto de mi padre con la guitarra. Otra mía tocándola años atrás. Una foto donde se veía la misma marca junto al puente. Le expliqué la reparación lateral. Le dije lo que había dentro de la funda. César tardó un poco. Después escribió. Eso sí coincide. Sentí el primer alivio de la noche. ¿Podemos hablar? Me llamó. Tenía una voz cautelosa. Mira, yo pagué de buena fe. Lo sé. No sabía nada de esto. No te estoy acusando. Ya le cambié cuerdas. La llevé a revisar porque tenía un pequeño zumbido. Está bien. Y pagué 600. Lo sé. No me parece justo perder dinero por algo que hizo él. Tienes razón. Esa respuesta lo sorprendió. Yo tampoco quería convertir a un desconocido en enemigo. César no había entrado a mi casa. No había mentido sobre el origen. No había llamado madera vieja al recuerdo de mi padre. Solo había comprado una guitarra anunciada por alguien que decía ser dueño. Quiero recuperarla, continué. Dime qué necesitas para que no pierdas dinero. Hizo una pausa. Gasté en cuerdas, ajuste y transporte. Y, sinceramente, me gusta. No la estaba comprando para revender. Eso complicaba todo. Entiendo. Si la devuelvo, quiero recuperar lo que pagué y lo que gasté. Perfecto. Y algo más por la molestia. Apreté la mandíbula. No contra él. Contra la situación. Estaba a punto de pagar por recuperar algo que nunca dejé de poseer moralmente. Pero no quería discutir. ¿Cuánto? Pidió $900. Adrián había recibido 600. 3 días después, yo iba a pagar 900. La diferencia era el precio de una mentira. Acepto. Quedamos para el día siguiente. Cuando corté, Verónica estaba en el pasillo. ¿Cuánto? 900.
Abrió los ojos. ¿Vas a pagar $900 por esa guitarra? ¿Otra vez? ¿Esa guitarra? Sí, eso es una locura. La locura fue venderla. Puedes comprar una nueva por menos. No respondí. Ya no quería explicar el mismo concepto a una persona que llevaba años conociéndome. Adrián debería pagar la diferencia, dijo. La miré. Por primera vez parecía reconocer una consecuencia. Adrián debería pagar todo. No tiene ese dinero. Tiene una consola. Su expresión volvió a cerrarse. No empieces otra vez. Me reí sin humor. Entonces no quieres que pague. Quiero que aprenda. ¿Cómo? Hablando con él. Ya hablamos. Me dijo que pensó que no me daría cuenta. Tiene 19 años. ¿Exacto? No 9. Los jóvenes hacen cosas impulsivas. Y los adultos les enseñan que las decisiones tienen consecuencias. Verónica cruzó los brazos. No voy a permitir que conviertas esto en una guerra contra mi hijo. La frase me confirmó algo que no quería aceptar. Para ella, exigir reparación era atacar a Adrián. No estoy en guerra con él. ¿Lo parece? Estoy intentando recuperar lo que él vendió. Y ya lo vas a recuperar, pagando $900. Yo puedo ayudarte con una parte. ¿Con qué dinero? De mis ahorros. No quiero que tú pagues por él. Entonces, ¿qué quieres? Que venda la consola. No, ahí está que. Tu prioridad. Se quedó mirando. No hagas esto. La guitarra era mía. Él la vendió para comprar la consola. Yo tengo que pagar para recuperar la guitarra, pero vender la consola te parece demasiado. Porque ya la tiene. Yo también tenía la guitarra. No respondió. Al día siguiente fui a ver a César. Llevé el dinero. Él llevó la guitarra. La reconocí antes incluso de abrir la funda completa. La marca. La correa. La pequeña reparación. Metí la mano en uno de los bolsillos interiores. La púa seguía allí. César me observó. Supongo que sí era importante. Asentí. ¿Mucho? Le pagué. Él me dio un recibo simple porque se lo pedí. Por cierto, dijo antes de irse, la guitarra está bien. Solo necesitaba ajuste. Gracias. Siento lo que pasó. Tú no hiciste nada. Y era verdad. Me senté en el coche con la guitarra en el asiento de al lado. No lloré, pero me quedé un rato sin encender el motor. Abrí la funda otra vez. Pasé los dedos por la reparación que mi padre había hecho años atrás. Recordé sus manos. Sus bromas. La forma en que golpeaba la caja con los dedos cuando yo perdía el ritmo. Toqué una sola cuerda. Sonó diferente porque César había cambiado el encordado. Me hizo gracia. Mi padre habría dicho que ya era hora. Cerré la funda. Y entonces sentí rabia otra vez. Había pagado $900 para recuperar una guitarra que mi hijastro vendió por 600 para comprar una consola. Y mi esposa todavía defendía que la consola se quedara. Antes de volver a casa, llamé a mi hermano mayor. Necesito dejarte algo unos días. ¿Qué? La guitarra de papá. Hubo un silencio. Pasó algo. Luego te explico. Tráela. No quería llevarla a mi propia casa. Ese detalle fue el primero que me hizo comprender que la situación ya había cambiado más de lo que yo admitía. Dejé la guitarra con mi hermano. Cuando llegué a casa, Verónica preguntó. ¿La recuperaste? Sí, respiró aliviada. Bueno, gracias a Dios. Entonces ya podemos bajar un poco todo esto. Me quité la chaqueta. No, ¿no qué? No podemos bajar nada. Néstor, ya tienes la guitarra. No está aquí. Frunció el ceño. ¿Dónde está? En casa de mi hermano. ¿Por qué? Porque ahora sé que aquí alguien puede vender mis cosas y tú decidir que no es para tanto. Su cara cambió. Eso es injusto. No tanto como lo que pasó. Adrián ya te pidió disculpas. Adrián dijo lo siento después de que amenacé con denunciar la venta. ¿Qué más quieres? Quiero saber cuánto sabías. Se quedó quieto. Ya te dije. Me enteré después. Después de que vendió la guitarra. Sí, antes o después de comprar la consola. La pausa fue pequeña. ¿Pero volvió? Esa maldita pausa. Verónica. No sé exactamente. Si sabes. ¿Qué importa? Importa porque ayer me dijiste que te enteraste cuando ya estaba todo hecho. Más o menos. No existe más o menos en esto. Sacó aire. Me contó que había vendido algo para reunir dinero. Algo. No me dijo de inmediato qué. Cuando supiste que era la guitarra. Antes de que comprara la consola. La miré. No sentí sorpresa. Solo confirmación. Entonces sabías. Sí, sabías que había vendido la guitarra de mi padre antes de que usara el dinero. Sí, pero. ¿Y no me llamaste? No quería que reaccionaras así. Esa frase me dejó frío. Así como ahora. Enfadado porque vendieron algo mío. Sabía que ibas a hacer un drama. Por eso callaste. Quería hablar primero con Adrián. Le dijiste que devolviera el dinero. Le dije que lo que hizo estaba mal. Le dijiste que no comprara la consola. Silencio. Verónica. No, ahí estaba la verdad. Y luego, le faltaba dinero.
¿Cuánto? No respondió. Sentí que otra pieza empezaba a encajar. Tú pusiste la diferencia. Sus ojos se fueron al suelo. Verónica. Sí. No dije nada durante varios segundos. ¿Cuánto? 250. Tuve que sentarme. No porque la cifra fuera enorme. Porque todo acababa de cambiar. Ella no había descubierto la venta demasiado tarde. Había sabido. Había tenido un momento claro para detenerlo. Podía decir, devuelve el dinero. Podía decir, no vas a comprar nada con algo que robaste. Podía llamarme. En lugar de eso, añadió dinero. Completó la compra. Tú ayudaste a financiar la consola. No lo veas así. ¿Cómo quieres que lo vea? Él estaba emocionado. Había ahorrado algo también. Vendió mi guitarra. Ya sé. Y tú pusiste dinero encima. Pensé que después podríamos resolver lo otro. Me levanté. Eso es exactamente lo que hiciste. Néstor. Decidiste que primero Adrián tendría lo que quería y después veríamos qué hacer con lo que me había quitado. No fue una decisión contra ti. Claro que fue una decisión contra mí. No. ¿Quién perdió algo? Silencio. No respondió. Él obtuvo la consola. Néstor. Tú evitaste una pelea con tu hijo. No fue por eso. Entonces dime qué perdiste tú. Nada. Yo perdí la guitarra. Yo pagué $900 para recuperarla. Yo tuve que explicarle a un desconocido que algo que compró de buena fe había salido de mi casa sin permiso. Y tú me dices que no fue contra mí. Estás poniéndolo de la peor forma posible. No necesito ponerlo. Ya ocurrió. Se sentó. Lo siento. La miré. Por haber callado o porque lo descubrí. No seas cruel. Esa palabra, cruel, siempre aparece cuando alguien no quiere responder una pregunta. Quiero ver tus mensajes con Adrián. Levantó la cabeza de golpe. No. Entonces no me digas que confíe en tu versión. Son conversaciones privadas con mi hijo. Sobre mi propiedad. Néstor, eso es demasiado. Más que vender la guitarra. No voy a darte mi teléfono. Está bien. Me sorprendió lo tranquilo que soné. ¿Qué significa eso? Que no necesito verlo esta noche. Entonces, que a partir de ahora voy a tomar decisiones con lo que sí sé. ¿Qué decisiones? Primero, no pago un solo gasto no esencial de Adrián hasta que devuelva el dinero que me costó recuperar la guitarra. No puedes decidir eso solo. Si puedo decidir qué pago yo. Es parte de esta familia. Entonces que la familia le enseñe a reparar daños. Néstor. Segundo, la consola se vende. Ya te dije que no. Entonces tú vas a cubrir lo que él debe. Eso es chantaje. No, chantaje sería amenazarte para conseguir algo que no me pertenece. Estoy pidiendo reparación por algo que sí me pertenecía. No voy a dejar que castigues así a mi hijo. Ahí sentí que la conversación llegaba al centro. Ya no era guitarra. Ya no era consola. Ya no era dinero. Era jerarquía. ¿Por qué? Porque cometió un error. Sabía de quién era. Sí. Sabía que no podía venderla. Sí. Mintió al comprador diciendo que era suya. Silencio. Compró una consola con el dinero. Sí. ¿Y tú sabías antes? Sí. Entonces dime por qué vender la consola para reparar el daño es demasiado. Verónica tenía lágrimas en los ojos. Porque es mi hijo. Asentí lentamente. Y yo soy tu marido. No respondió. Ese es el problema, ¿verdad? No hagas comparaciones. Tú ya las hiciste. No. Sí. Cuando tuviste que elegir entre decepcionar a tu hijo y proteger algo que sabías que era importante para mí. Elegiste que la decepción fuera mía. No pensé que te dolería tanto. Me reí una sola vez. Estuviste en el funeral de mi padre. Se quedó callada. Me viste sacar esa guitarra de su casa. Nada. Has escuchado la historia durante 7 años. No respondió. No necesitaba saber exactamente cuánto iba a dolerme. Solo necesitaba saber que no era de Adrián. Verónica empezó a llorar. Yo no la abracé. No porque quisiera castigarla. Porque por primera vez necesitaba no abandonar mi propia conversación para cuidar la emoción de otra persona. Dijiste que era madera vieja, continué. Me arrepiento. Espero que sí. Estaba nerviosa. Las personas dicen cosas horribles cuando están nerviosas, pero no las inventan de la nada. No pienso que tu padre no importe. No hablamos de mi padre. Hablamos de cuánto importa mi dolor cuando compite con lo que quiere Adrián. No es así. La miré. Entonces tengo una pregunta. Verónica se limpió la cara. ¿Qué? ¿Por qué el capricho de tu hijo valió más que mi dolor? Abrió la boca. No salió nada. Esperé. No valió más. Entonces, ¿por qué protegiste la consola? ¿Por qué? Se detuvo. ¿Por qué qué? No respondió. Ese silencio hizo más daño que madera vieja. Porque las palabras pueden salir mal. Los silencios, a veces, son exactos. Esa noche dormí en la habitación de invitados. No como amenaza. No para asustarla. Porque no quería estar junto a una persona que todavía no podía explicarme por qué había ayudado a su hijo a disfrutar el resultado de vender algo que pertenecía a mi padre.
Antes de acostarme, revisé mis cuentas. No moví dinero impulsivamente. No cancelé nada esencial. Solo empecé a ver qué pagaba yo por Adrián. Teléfono, parte del seguro del coche, suscripciones, gasolina algunas veces, comidas, gastos pequeños que se habían vuelto automáticos. Pensé en la consola, pensé en la guitarra, pensé en Verónica diciendo por qué es mi hijo. Y entendí que al día siguiente ya no iba a discutir sobre un objeto. Iba a discutir sobre el sistema completo que permitió que Adrián creyera que podía vender algo mío. Mentir sobre su origen y comprar lo que quería porque estaba seguro de que su madre lo protegería. Yo había recuperado la guitarra. Lo que todavía no sabía era si podía recuperar la forma en que veía a mi esposa. Y esa duda terminó siendo mucho más difícil de reparar que cualquier instrumento. Recuperar la guitarra no arregló nada. Durante los primeros días, incluso hizo que todo fuera más claro. La guitarra estaba a salvo en casa de mi hermano, pero yo seguía durmiendo en la habitación de invitados. Adrián evitaba cruzarse conmigo. Verónica intentaba actuar como si lo peor ya hubiera pasado y solo faltara que yo dejara de estar enfadado. Ese era precisamente el problema. Para ella, mi reacción seguía siendo la parte incómoda. No la venta. No el encubrimiento. No los $900 que tuve que pagar para recuperar algo que nunca debió salir de casa. Mi reacción. A la mañana siguiente, Adrián bajó cuando yo estaba preparando café. Traía el teléfono en la mano y evitaba mirarme. ¿Podemos hablar? Sí. Se sentó. Esperé. Mamá dice que quieres que venda la consola. ¿Correcto? Eso no es justo. Por un instante pensé que había escuchado mal. ¿Qué parte no es justa? Ya gasté dinero en ella. También puse de mis ahorros. ¿Cuánto? 180. ¿Y cuánto salió de vender mi guitarra? No respondió. 600. Asintió. ¿Y cuánto puso tu madre? 250. Entonces la mayor parte de esa consola existe porque vendiste algo mío. Adrián respiró con fuerza. Pero ya recuperaste la guitarra. Ahí estaba la misma lógica de su madre. Ya la recuperaste. Como si el robo dejara de importar cuando la víctima consigue reparar el daño por su cuenta. ¿Quién pagó para recuperarla? Tú. Exacto. Puedo darte dinero poco a poco. Perfecto. Empieza vendiendo la consola. Negó de inmediato. No. Entonces vende otras cosas tuyas. No tengo nada que valga tanto. Yo tampoco tenía muchas cosas de mi padre. Y aún así encontraste una. Bajó la mirada. La frase le dolió. No retiré nada. Sabías exactamente lo que significaba esa guitarra para mí. Sí. Sabías que te había pedido que no la tocaras sin permiso. Sí. Sabías que no era tuya. Sí. Entonces dime por qué la vendiste. Se encogió de hombros al principio. Quería la consola. Eso explica lo que querías. No porque decidiste que podías vender algo mío. Silencio. Pensé que no la usabas. Eso ya lo dijiste. Pensé que podía reemplazarse. ¿También? Seguía sin llegar. Adrián, ¿por qué esa guitarra y no tu computadora? Levantó la cabeza. Porque necesito la computadora. Tu teléfono. ¿También? Tu consola vieja. No me daban suficiente. Tus zapatillas caras. No respondió. Elegiste algo mío porque perderlo no te costaba a ti. Su expresión cambió. Ahí estaba. Sí, murmuró. Gracias. Eso es una respuesta. Verónica apareció en la entrada. No sabía cuánto había escuchado. No sigas interrogándolo. Miré hacia ella. Estamos hablando. Parece un interrogatorio. Adrián se levantó de inmediato. Su madre había llegado. Su salida de emergencia. No he terminado contigo, dije. Verónica se puso entre los dos sin necesidad. Ya pidió perdón. Todavía no respondió por qué pensó que podía hacerlo. Porque tiene 19 años y cometió una estupidez. Tiene 19, no 9. Adrián resopló. Siempre dices lo mismo. Porque ustedes siguen usando su edad como si fuera una incapacidad mental. Verónica se enfadó. ¿Basta? La miré. No, basta fue vender mi guitarra. Esto es la consecuencia. Adrián se marchó a su habitación. Verónica esperó a que cerrara la puerta. Lo estás empujando demasiado. A devolver lo que me costó su decisión. A sentir que lo odias. No lo odio. No parece. Eso es porque para ti cualquier límite que incomode a Adrián parece rechazo. La frase la dejó callada. Yo ya había empezado a ver el patrón. No nació con la guitarra. La guitarra solo lo hizo imposible de ignorar. Durante años, cada conflicto con Adrián terminaba parecido. Si llegaba tarde y yo proponía quitarle el coche un fin de semana, Verónica decía que estaba siendo demasiado rígido. Si dañaba algo de la casa, ella prefería pagarlo antes que exigirle devolver el dinero. Si faltaba a una responsabilidad, había una explicación. Exámenes, estrés, su padre biológico, la adolescencia, sus amigos, su autoestima. Siempre existía una razón para que la consecuencia fuera más pequeña.
Yo lo había aceptado muchas veces porque no quería convertirme en el padrastro autoritario. Ahora entendía que Adrián también lo había aprendido. No necesitaba pedir permiso. Necesitaba esperar a que su madre interviniera. Esa tarde cancelé algunos pagos que hacía por él. No el seguro médico. No los estudios. Nada esencial. El plan del teléfono que yo cubría. 2 suscripciones. Un dinero mensual que le transfería para combustible. Cuando Verónica lo vio, apareció en la habitación de invitados con el teléfono en la mano. ¿Cancelaste cosas de Adrián? Sí, sin hablar conmigo. Estoy dejando de pagar gastos no esenciales que yo asumía. Eso es castigo. Es consecuencia económica. Estás usando el dinero para controlarlo. No, estoy dejando de usar mi dinero para premiarlo después de que vendió algo mío. Está estudiando. La plataforma de videojuegos no es parte de su carrera. Se quedó sin respuesta. Y el combustible lo necesita. Para ir a la universidad puede usar el transporte que usaba antes de tener coche. Si quiere combustible adicional, puede trabajar más horas. No puedo creer que estés haciendo esto. Yo no podía creer que pusieras $250 para completar la consola. Y aquí estamos. Se sentó en el borde de la cama. Quiero que vayamos a terapia. La propuesta me sorprendió. ¿Por qué? Porque esto nos está destruyendo. La terapia no va a convertir la guitarra en el problema. No dije eso. Entonces podemos ir. Levantó la mirada, sorprendida. ¿En serio? Sí, pero no para que alguien me convenza de olvidar. No quiero eso. Bien. La primera sesión fue una semana después. Hasta entonces, Adrián no vendió la consola. Verónica tampoco volvió a insistir directamente. Supongo que pensó que la terapeuta encontraría un punto medio donde todos cediéramos. La terapeuta se llamaba Cecilia. Nos pidió resumir el conflicto. Verónica empezó. Mi hijo vendió una guitarra de Néstor sin permiso. Estuvo muy mal. Néstor logró recuperarla. Pero desde entonces está muy distante conmigo y está tomando decisiones económicas que están afectando la casa. Noté el orden. Mi distancia. Mis decisiones. El problema venía después de la recuperación. Cecilia me miró. Lo describiría igual. No, ¿cómo lo describiría? Mi hijastro vendió la guitarra de mi padre fallecido para comprarse una consola. Mi esposa descubrió lo que había hecho antes de que comprara la consola. Decidió no decírmelo y además puso dinero para completar la compra. Cuando lo descubrí, minimizó la guitarra diciendo que solo era madera vieja. Para recuperarla tuve que pagar $900 a un comprador que no tenía culpa. Y ahora mi esposa piensa que vender la consola para reparar parte de ese daño es demasiado castigo. Cecilia miró a Verónica. Hay algo incorrecto en eso. Verónica tardó. No exactamente. Entonces, ¿qué falta? Que Adrián no lo hizo para herirlo. Intervene. Sabía de quién era. Cecilia levantó una mano. Quiero entender algo primero. Verónica, ¿usted sabía lo que la guitarra significaba para Néstor? Sí. Sabía que había pertenecido a su padre. Sí. Sabía que Adrián no tenía permiso para venderla. Sí. Cuando se enteró de que la había vendido. Verónica respiró hondo. Antes de que comprara la consola. Cecilia tomó una nota. ¿Y qué hizo? Me enfadé con él. Le dijo que recuperara la guitarra. No. Llamó a Néstor. No. Le pidió que no gastara el dinero. Silencio. No. Y aportó dinero adicional para la consola. Verónica bajó la mirada. Sí. Cecilia dejó el bolígrafo. No hizo un gesto dramático. Eso lo volvió peor. ¿Por qué? Verónica tardó tanto que sentí el mismo vacío que aquella noche. No sé. ¿Entiende? Adrián estaba muy ilusionado. Me quedé quieto. La terapeuta también. ¿Y Néstor? Verónica la miró. ¿Qué? ¿Qué lugar tuvo Néstor en esa decisión? No respondió. Cecilia esperó. Pensé que podríamos arreglarlo después. ¿Arreglar qué exactamente? La guitarra. ¿Cómo? Comprando otra. Ahí intervine. Ese es el punto. Cecilia me miró. Explíquelo. Ella no necesitaba amar la guitarra. Ni siquiera necesitaba entender por completo por qué para mí era tan importante. Solo necesitaba respetar que era mía y que estaba vinculada a mi padre muerto. En cambio, decidió que podía reemplazarse porque eso era más fácil que decirle no a Adrián. Cecilia volvió a mirar a Verónica. ¿Eso le parece justo? Verónica lloró. No. Entonces, ¿por qué lo hizo? Porque es mi hijo. La misma frase. Cecilia no la dejó pasar. ¿Qué significa eso? Verónica se limpió una lágrima. Que siempre siento que tengo que protegerlo. Incluso de las consecuencias de sus decisiones. Silencio. Supongo que sí. Incluso cuando esa protección perjudica a su esposo. Verónica miró hacia mí. No respondió de inmediato. No lo veía así. Pero ese fue el resultado. Verónica asintió. Yo seguía sin sentir victoria. Solo tristeza. Cecilia continuó. Néstor, ¿qué necesita para considerar que hubo reparación? No puedo responder todavía por el matrimonio.
Pero respecto a Adrián, quiero una consecuencia concreta. Quiero que venda la consola y use ese dinero para devolver parte de lo que me costó recuperar la guitarra. El resto puede pagarlo trabajando. No quiero disculpas sin costo. Verónica se tensó. La consola también tiene dinero suyo. Perfecto. Que conserve la parte proporcional de lo que realmente ahorró y me devuelva lo que salió de mi guitarra y de tus 250. Cecilia preguntó. ¿Eso le parece desproporcionado, Verónica? Me parece duro. ¿Qué propondría usted? Que trabaje y pague poco a poco, pero conserve la consola. ¿Por qué es importante que conserve la consola? Otra vez silencio. Yo sabía la respuesta. Porque quitársela significaba aceptar que nunca debió conseguirla. Cecilia también pareció verlo. Puede ser que venderla le resulte difícil porque haría visible que usted permitió que Adrián se beneficiara de algo incorrecto. Verónica empezó a llorar otra vez. Tal vez, esa fue la primera grieta real. Al terminar la sesión, no hablamos en el coche durante varios minutos. Finalmente, Verónica dijo, voy a hablar con él. No necesito que hables. Necesito que cambies lo que haces. Lo sé. Espero que sí. 2 días después, Adrián me pidió sentarnos. Esta vez Verónica estaba presente, pero no se puso entre nosotros. Voy a vender la consola, dijo. Lo miré. ¿Por qué tu madre te obligó? No. Verónica no habló. Entonces, ¿por qué? Adrián jugó con sus dedos. Porque esto no se va a ir. No es la mejor razón. Ya sé. Esperé. ¿Y por qué hice algo que no habría hecho con mis propias cosas? Asentí. Eso es más honesto. Yo sabía que la guitarra era importante. Sí. Pero casi nunca te veía tocarla y pensé que podrías comprar otra. ¿Y si yo hubiera vendido tu computadora porque casi nunca te veo usarla fuera de la universidad? No es lo mismo. ¿Exacto? Porque la computadora es tuya. Se quedó callado. ¿Por qué pensaste que podías salirte con la tuya? Esa fue la pregunta que quería hacer desde el principio. Adrián miró a su madre. Verónica se puso tensa. Dilo, dije. Porque pensé que mamá iba a defenderme. El silencio fue brutal. Verónica cerró los ojos. Yo no aparté la mirada. ¿Y por qué pensabas eso? Adrián tragó saliva. Porque siempre lo hace. Esa frase no venía de mí. No venía de una terapeuta. Venía de su propio hijo. Verónica empezó a llorar. Adrián parecía arrepentirse de haberlo dicho. Mamá. Ella levantó una mano. No, está bien. Se secó la cara. Tiene razón. Yo no dije nada. Adrián continuó. Pensé que te ibas a enfadar, pero que ella iba a hacer que lo dejaras pasar. Y casi ocurrió. Asintió. Sí, eso es lo que más me preocupa de todo esto. No solo que quisieras una consola, que hiciste cuentas con la falta de consecuencias. Adrián bajó la cabeza. Lo siento. ¿Por qué? Por vender la guitarra. Más. Pensó. Por saber lo que era y hacerlo igual. Asentí. Eso sí es una disculpa. No lo abracé. No le dije que todo estaba bien. Porque no lo estaba. Pero fue la primera conversación con él donde sentí que estábamos hablando del mismo hecho. La consola se publicó esa noche. No se vendió inmediatamente. Adrián tuvo que bajar el precio un poco. Cuando finalmente encontró comprador, recibió menos de lo que habían pagado por ella. Eso también era una consecuencia. No se puede deshacer una mala decisión sin perder algo. Cuando recibió el dinero, puso la cantidad sobre la mesa. Esto es de la consola. Deposítalo. Todo. Resta los 180 que realmente pusiste de tus ahorros. El resto va a devolver parte del daño. Calculó. No le gustó, pero lo hizo. Después acordamos que trabajaría horas adicionales los fines de semana y me transferiría una cantidad mensual. Hasta completar los $900 que yo había pagado. No le cobré más. No intereses. No gasolina. No las horas perdidas. No quería convertirlo en una deuda eterna. Quería que entendiera que reparar algo cuesta. Verónica quiso aportar los 250 que había puesto para la consola. No los acepté de inmediato. Ese dinero no arregla lo tuyo. Lo sé. Entonces, ¿por qué me lo das? Porque también participé. Eso sí lo acepté. No porque necesitara el dinero. Porque era la primera consecuencia que ella asumía sin intentar desplazarla. Las semanas siguientes fueron raras. Adrián perdió varias comodidades. Trabajó más. Usó menos el coche. Pagó su propio combustible. Dejó de pedir dinero para cosas que no necesitaba. No se volvió santo. Se quejó. Una vez dijo, siento que llevo meses pagando por una guitarra. Lo miré. Llevas semanas pagando por vender algo que no era tuyo. La guitarra no hizo nada. No volvió a plantearlo así. Con Verónica, el problema era más profundo. Seguimos en terapia. En una sesión, Cecilia nos pidió hablar de otras veces donde yo había sentido que mis límites desaparecían cuando chocaban con Adrián. No hice una lista de 10 años. Solo mencioné 3 momentos.
Un choque pequeño con el coche que Adrián ocultó y Verónica pagó antes de que yo supiera. Un curso que abandonó después de que yo lo financiara y ella pidió que no lo presionáramos para devolver nada. Una fiesta donde dañó una puerta y Verónica hizo venir a un carpintero sin decirme quién la había roto. Cecilia miró a Verónica. Veo un patrón. Ella tardó. Sí, ¿cuál? Evito que él enfrente las consecuencias porque siento que protegerlo es ser buena madre. ¿Y qué ocurre con Néstor cuando hace eso? Verónica bajó la mirada. Termina pagando él. No solo dinero. Pero me alegró que empezara por ahí. ¿Qué cree que aprende Adrián? Verónica lloró antes de responder. Que yo voy a arreglarlo. ¿Y que aprende su esposo? La respuesta tardó más. Que sus límites son negociables. Ahí me dolió. Porque era exacto. Después de la sesión, Verónica me pidió hablar en casa. No quiero seguir siendo esa persona. Eso depende de lo que hagas, no de lo que quieras. Lo sé. ¿En serio? Sí. Entonces no me pidas que vuelva a confiar rápido. No lo haré. Y no vuelvas a usar es mi hijo como cierre de una conversación. Asintió. No lo haré. Porque también soy tu marido. Y si para proteger a tu hijo tienes que pisar a tu esposo, no estás protegiendo una familia. Estás eligiendo un bando. Le dolió. Pero esta vez no se defendió. Pasaron 2 meses. Adrián seguía pagando. La guitarra seguía en casa de mi hermano. Verónica un día me preguntó, ¿cuándo la vas a traer? No sé. Ya no confías en que esté aquí. Todavía no. No lloró. No se ofendió. Entiendo. Esa respuesta fue pequeña, pero importante. Antes habría dicho que estaba exagerando. Ahora aceptaba que la confianza perdida tiene consecuencias incluso después de que todos se arrepienten. En terapia, Cecilia preguntó si yo quería seguir casado. La pregunta me tomó por sorpresa, aunque era evidente. Miré a Verónica. No lo sé. Ella apretó los labios. ¿Pero sigues aquí? Sí. ¿Por qué? Pensé. Porque quiero saber si la persona que hizo esto es quien ella es o quien estaba acostumbrada a ser. Verónica lloró en silencio. Y que necesita ver. Que pueda decirle no a Adrián aunque él se enfade. Que pueda proteger algo mío aunque para ella no tenga valor. Que pueda reconocer una consecuencia sin tratarla como ataque. Y que nunca más me pida que mida mi dolor según lo que ella considera importante. Cecilia miró a Verónica. ¿Puede hacer eso? Sí. Yo intervine. No respondas rápido. Se quedó pensando. Luego dijo. Voy a intentarlo aunque eso haga que mi hijo se enfade conmigo. Esa respuesta me pareció más real que un simple sí. El tercer mes ocurrió una prueba inesperada. Adrián quería hacer un viaje con amigos. Le faltaba dinero. Antes habría pedido a su madre y ella habría buscado cómo ayudarlo. ¿Lo hizo? Mamá, me faltan 300. Verónica respondió. Entonces no puedes ir todavía. Yo estaba en la sala. Adrián se quedó sorprendido. ¿Qué? Tienes una deuda con Néstor y gastos tuyos. No voy a darte dinero para un viaje mientras sigues pagando lo que debes. Pero todos van. Lo siento. Siempre me ayudas. Ese es parte del problema. Adrián miró hacia mí, como si yo hubiera preparado la escena. No dije nada. Esto es por él, acusó. Verónica negó. No, esto es por ti. Yo te enseñé durante demasiado tiempo que alguien iba a cubrirte. Ya no. Adrián se fue enfadado. Verónica se quedó en silencio. Yo tampoco dije nada durante unos segundos. Luego, gracias. Ella me miró. No deberías tener que agradecerme por hacer algo normal. No, pero estamos aprendiendo de dónde venimos. Eso fue quizá el primer momento donde pensé que el matrimonio podía no estar muerto. No curado. No como antes. Pero vivo. Un mes después, Adrián terminó de pagarme. El último depósito fue pequeño. Me mandó el comprobante y escribió. Ya está completo. Respondí. Gracias por cumplir. Nada más. Esa noche llamó a la puerta de la habitación donde yo estaba trabajando. ¿Puedo entrar? Sí. Se sentó. Ya estamos bien. Lo pensé. Estamos mejor. Pero no bien. La confianza no es una factura que llega a cero cuando terminas de pagar. Asintió. Lo entiendo. Espero que sí. Quería preguntarte algo. Dime. ¿Puedo ver la guitarra cuando la traigas? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué? No sé. Nunca pensé mucho en ella antes. Eso ya lo noté. Sonrió apenas, incómodo. Quiero verla bien. Tal vez. No la voy a tocar. Lo miré. Eso también sería parte de aprender. Una semana después fui a casa de mi hermano. Saqué la guitarra. Él me preguntó. ¿Te la llevas? Sí. Está todo mejor. Diferente. Eso no responde. Es lo que tengo. La llevé a casa. Cuando entré, Verónica la vio y no dijo nada. Eso me gustó. No hizo de la escena una ceremonia. No pidió perdón otra vez. No intentó tocar la funda. Solo dejó espacio. La llevé a mi habitación de trabajo y la guardé en un armario que cerraba con llave. No porque creyera que Adrián volvería a venderla.
Porque los límites nuevos también necesitan símbolos. Esa noche la saqué. Adrián estaba en casa. Verónica también. Me senté y afiné. Las cuerdas nuevas todavía tenían un sonido distinto. Toqué la canción más simple que mi padre me había enseñado cuando yo tenía 13 años. No la tocaba bien entonces. Tampoco la toco perfecto ahora. A mitad de la canción, vi a Adrián en la puerta. No entró. Esperó. Terminé. ¿Esa te la enseñó tu papá?, preguntó. Sí. Miró la guitarra. Lo siento. Esta vez no añadió nada. No dijo que era vieja. No dijo que no sabía. No dijo que ya pagó. Solo lo siento. Asentí. Gracias. ¿Se fue? Verónica apareció después. Se quedó en la puerta igual que él. Ahora entiendo un poco más. Negué. No necesitas entenderlo. Frunció el ceño. ¿Qué? Ese fue uno de nuestros errores. Creer que tenías que sentir lo mismo que yo para respetarlo. No tienes que entender esta guitarra. No tienes que emocionarte cuando la escuchas. Solo tienes que saber que es mía y que importa para mí. Verónica bajó la mirada. Tienes razón. Guardé la guitarra. Eso era todo lo que necesitaba desde el principio. Se sentó frente a mí. Néstor. Sí. Quiero responder la pregunta que me hiciste. Sabía cuál. ¿Por qué el capricho de Adrián valió más que tu dolor? No hablé. Verónica respiró profundo. Porque durante años confundí ser madre con evitar que mi hijo sintiera frustración. Cuando vendió la guitarra, mi primera reacción no fue pensar en ti. Fue pensar en cómo evitar que él perdiera la consola y se enfadara conmigo. Y cuando tú reaccionaste, me pareció más fácil minimizar lo que sentías que admitir que yo lo había protegido sabiendo que estaba mal. No esperaba una respuesta tan clara. Eso duele. Lo sé. Pero al menos es verdad. Sí. Y ahora. Ahora entiendo que cada vez que lo salvaba de una consecuencia, alguien más la pagaba. Muchas veces eras tú. Asentí. Exacto. No quiero volver a hacerte eso. No basta con querer. Lo sé. Fue una conversación corta. Pero respondió. Por fin. No seguimos como si nada. Durante meses mantuvimos cuentas parcialmente separadas. Verónica dejó de manejar cualquier gasto relacionado conmigo sin consultarme. Adrián pagaba sus cosas no esenciales. Las reglas de convivencia eran claras. Si rompía algo, lo reparaba. Si quería algo caro, ahorraba. Si tomaba algo que no era suyo, preguntaba. Parecen reglas para un niño. Pero a veces los adultos necesitan escribir las reglas que una familia ha pasado años evitando. No puedo decir que mi matrimonio volvió a ser exactamente igual. No volvió. Y creo que eso fue bueno. La versión anterior tenía una grieta que yo no quería ver. Verónica amaba a su hijo de una forma que a veces convertía a todos los demás en daños aceptables. Eso cambió. No de un día para otro. No porque una terapeuta dijera una frase mágica. Cambió porque por primera vez tuvo que soportar que Adrián estuviera enfadado con ella sin correr a arreglarle la vida. Y yo también cambié. Dejé de confundir paciencia con aguantar. Dejé de pensar que, por ser padrastro, debía medir cada límite para no parecer cruel. Y dejé de prestar cosas importantes a la idea de que somos familia. Ser familia no te da derechos sobre los recuerdos de otro. La guitarra sigue conmigo. No es más valiosa ahora que antes. Tiene las mismas marcas, la misma reparación, la misma correa gastada. Sigue siendo, para cualquiera que mire un catálogo, una guitarra vieja. Eso ya no me molesta, porque nunca necesité que el mundo entendiera su valor. Necesitaba que mi casa respetara que lo tenía. Adrián vendió la consola. Trabajó. Me devolvió el dinero. Y, más importante que eso, admitió por qué se atrevió a vender la guitarra. Porque pensó que su madre lo defendería. Verónica tuvo que escuchar a su propio hijo decirlo. Eso hizo más que cualquier discusión que yo hubiera podido ganar. Mi esposa también terminó respondiendo la pregunta que durante semanas no pudo mirar de frente. ¿Por qué el capricho de su hijo valía más que mi dolor? Porque durante años había aprendido a protegerlo de cualquier no, incluso cuando ese no pertenecía a otra persona. No la perdoné por una frase. No olvidé porque vendimos una consola. Seguimos casados porque ella dejó de pedir que yo olvidara y empezó a demostrar que había entendido. Si no lo hubiera hecho, me habría ido. La guitarra podía recuperarse. Yo no estaba dispuesto a pasar el resto de mi vida recuperando mis propios límites cada vez que su hijo quería algo. Una noche, meses después, toqué otra vez aquella canción de mi padre. Verónica pasó por el pasillo, escuchó unos segundos y siguió caminando. No interrumpió. No intentó convertir el momento en una reconciliación. No dijo nada. Y extrañamente, ese silencio me dio más paz que todas sus disculpas. Mi hijastro vendió la guitarra de mi padre para comprarse una consola. La recuperé pagando más de lo que valía en el mercado. Pero el dinero terminó siendo la parte barata. Lo caro fue descubrir que mi esposa podía mirar algo que guardaba la memoria de mi padre y reducirlo a madera vieja para evitar que su hijo enfrentara un no. Adrián tuvo que vender la consola.
Verónica tuvo que dejar de protegerlo de las consecuencias. Y yo tuve que aprender algo que debí aprender muchos años antes. La gente no tiene que comprender tu dolor para respetarlo. Solo tiene que decidir que tú también importas. La guitarra volvió a mis manos. Mi matrimonio sobrevivió, pero no volvió al lugar donde estaba. Porque una guitarra puede repararse, recomprarse y guardarse bajo llave. La certeza de que tu pareja considera tu dolor menos importante que el capricho de su hijo cuesta mucho más recuperarla. Y esta vez, no fui yo quien pagó solo el precio.